contemporáneos, no a la mediocridad. Levitas contemporáneos. Vamos a leer en Números 3, 41 y Números 1, 49 y 50. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y más adelante dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Este es en el momento en el que Dios decide que la tribu de Leví iba a ser la tribu que iba a servir como las personas guías espirituales, los que iban a atender el templo, los que iban a ser básicamente lo que hoy llamamos los pastores modernos. En este tiempo, durante el tabernáculo, se hicieron muchas leyes, se hicieron muchas cosas específicas. Se sabe que el tabernáculo fue construido bajo direcciones específicas que Moisés recibió. Y con esto también se le dio la orden específica de que la tribu de Leví no iba a recibir heredad. Entonces, ¿de qué iban a vivir? Del diezmo. De ahí es donde viene el principio del diezmo. Ahora, el diezmo es otro tema que algún día pudiéramos hablar. El diezmo en ese tiempo no era algo nuevo, porque Abraham fue el que en realidad utilizó primero el diezmo. Pero ahora Dios utiliza este principio para que la tribu de Leví pueda subsistir, y ellos acampaban alrededor del tabernáculo como una protección, vamos a decir así, como una forma de centrar el ministerio espiritual a todo el pueblo de Israel. Este era el momento en el que los levitas fueron escogidos como guías espirituales. Hoy, como ya les dije, se ha tomado este principio levita, mas no así lo literal de la ley de Moisés, de considerar a los pastores como los levitas contemporáneos. Ellos son los líderes escogidos para servir en nuestras iglesias, por ejemplo, y por ende también se ha escogido seguir este principio, no la ley al pie de la letra, pero el principio. Ahora, este sistema del tabernáculo funcionó a la perfección, hasta que alguien surgió en el cuadro de la historia. De repente surgió el rey David. Y como bien sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, que David no solo fue el que mató a Goliat, en 1 Samuel 17, sino que también fue un músico sobresaliente que tocaba ante el rey Saúl, que podemos leerlo en 1 Samuel 16. Aparte de esto, sabemos también de que el rey David fue uno de los autores de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los salmos, que luego vinieron a constituir el himnario oficial del pueblo de Israel. Pero él hizo algo muy importante que tiene que ver con los músicos. Y yo quiero que tomen muy en cuenta este aspecto. Bueno, no se puede leer ahí. Debido a esta inclinación musical, David designó levitas, cantores con instrumentos para que resonasen y alzasen con voz de alegría. Y a partir de ese momento,
la orden levita tendría a músicos dentro de las tareas de adoración juntamente con las demás tareas espirituales. La historia nos dice que David, después de un intento fallido de trasladar el arca, se reorganiza y ahora sigue las instrucciones exactas de cómo trasladar el arca de Dios. Y entonces, dentro de esta orden, dentro de esta reorganización, él dice en 1 de Crónicas 15 y 16, David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos. La pregunta es, si hemos tomado el principio levita para que hoy en día nuestros levitas contemporáneos sean los pastores, si seguimos la misma línea de principios, podemos entonces ahora decir con toda seguridad que los músicos actuales son levitas contemporáneos. Solamente escuché un débil amén por ahí. Los músicos también son los levitas contemporáneos. Pero con esto viene una sagrada responsabilidad. Con este principio, mis queridos, creo yo que también viene un sagrado llamado. Si nosotros consideramos que el pastor tiene un llamado de Dios, tiene una impresión de ser un trabajador completamente entregado a Dios, y cuando uno es pastor, uno simplemente sabe que va a hacer el trabajo sin saber si se le va a pagar mucho o poco, va a vivir en calor o en frío, va a tener que ir a lugares remotos o bonitos, porque la obra es de Dios. Y de la misma manera, debiera ser el llamado sagrado de un músico. ¿Amén? Es un músico que está dedicado a ese ministerio tan sagrado como el pastorado, que es el ministerio de adoración y música. Porque ambos ministran, ambos edifican al pueblo de Dios. David como músico vio la necesidad y se cuenta que en este primer momento, cuando él introdujo esto, llevaron el arca, nos dice la historia, llevaron el arca. Y cuando llevaron el arca hubo alegría, cantos. Pueden leer todo este capítulo de Primera de Crónicas 15. Y pueden darse cuenta ahí de que dice que hubo tanta alegría, cantos, danzas, tamboriles, arpas, flautas, porque en ese momento el rey David dice que volvió el pueblo hacia Dios. Y para volver al pueblo hacia Dios, después de un tiempo en el que ni siquiera consultaban más a Jehová, no hacían nada de acuerdo a lo que Jehová había mandado, él quiso transportar el tabernáculo otra vez a lo que era antes, al centro de adoración. Y para lograr esto, él siendo músico, entonces dijo, vamos a incluir ahora a músicos también dentro del ministerio levita. Y fue un momento tan grande, de tanto gozo, que es el momento en el que a veces muchos citan que David hasta danzó. Y danzó tanto, ¿qué pasó? Que hasta lo criticaron. ¿Quién lo criticó? La hija de Salomón. De Saúl, perdón. La hija de Saúl los mira. O sea, esto nos da otra lección. Cuando hay alegría en el nombre del Señor, cuando hay gozo,
por volver a los caminos de Dios, siempre va a haber alguien que te critique. ¿Verdad? ¿No nos sucede eso, músicos? A veces nos sucede, más veces que otras. Pero este es el caso aquí. Aquí vemos cómo es que desgraciadamente ocurre ese evento también. Pero el punto principal aquí es que los levitas fueron instituidos por David, y más adelante en Crónicas se habla de los instrumentos de David. Los instrumentos de David, porque él fue el que implementó dentro de la adoración los cantos, los instrumentos y la música, que a partir de ese momento ahora eran parte normal. Déjenme hacerles notar algo increíble, algo, creo yo, muy bueno de mirar. Dentro de las instrucciones del templo, Dios nunca dijo, vamos a tener músicos, vamos a tener instrumentos. No está. Pero cuando David lo instituyó, no hubieron órdenes para quitarlo. Por lo tanto, podemos asumir bien, de acuerdo a la historia bíblica, de que Dios aceptó lo que David instituyó. ¿Amén? De otra manera, hoy no pudiéramos decir que los músicos son los levitas contemporáneos también. Y gracias, así que le dan gracias a David. Como levitas contemporáneos, debemos también tomar el principio de los levitas de aquel tiempo. David, antes de llevar el cofre, le llaman en algunas traducciones, antes de iniciar el traslado, les dio órdenes específicas a los levitas. Santificaos, dice, ¿no? Santifíquense, límpiense, porque vamos a trasladar el arca de Dios. Mis queridos, el principio aquí es bastante claro. Como levitas músicos, debiéramos consagrarnos a Dios en primer lugar, limpiar nuestras vidas en primer lugar para poder ministrar al pueblo de Dios. Es algo indispensable, es algo que todos nosotros debiéramos practicar, de estar siempre conscientes de que como levitas modernos debiéramos santificarnos, acercarnos a Dios, consagrar nuestras vidas, centrar nuestra atención en el único que merece la gloria para poder transmitir esa misma concentración, ese mismo centro de adoración cuando ministramos al pueblo de Dios. Amén. No se me duerman. Sin embargo, déjenme hacerles notar lo que quizás en tu iglesia no sucede, pero me ha tocado visitar muchas iglesias. Y entonces yo les traigo aquí evitar estos casos, porque si somos músicos levitas contemporáneos, debiéramos ofrecer lo mejor a Dios y no caer en estos errores. Número 1, escoger el himno que se va a cantar a última hora. ¿Verdad que no pasa en tu iglesia? ¿Cuántas veces no pasa que los que están por salir a la plataforma están buscando el himno en ese momento sin tener en cuenta que el momento de las alabanzas son tan importantes como la oración o la misma predicación? Esta práctica es tan abominable como si en el tiempo de Israel se hubiese traído un animal cojo, tuerto, enfermo. Este tipo de alabanzas son abominables para Dios, como lo fue en el Antiguo Testamento. Pueden leerlo en Malaquías 1, 13 y 14. Aunque estén cantando solamente himnos,
sigue siendo abominable porque no hay preparación. No podemos ofrecerle a Dios una alabanza mediocre porque esto es abominación. Él se merece lo mejor y solo lo mejor. Por favor, eviten esto. Yo sé que algunas veces los pastores somos los culpables de esto, ¿no? O a veces estamos repitiendo los mismos himnos. Esa es otra falla, ¿no? Y algunos ya tienen ya programado. A ver qué himno. Yo creo que ese está bien. Ya ponle. Aunque lo haga en 3, 4 días. No, ya ponle ese nomás, no importa. Mis queridos, es como dar una ofrenda abominable. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Número 2. Pedir cantos favoritos de última hora para rellenar el espacio. Tampoco ocurre en tu iglesia, ¿verdad? Espero que no. Suele suceder que cuando no hay nada preparado o cuando se quiere rellenar algún espacio, se recurre a este método, lo cual es tan abominable como una ofrenda con defecto. Una cosa es que el encargado de dicho espacio haya tenido una válida excusa o emergencia, pero es muy diferente tener esta mala costumbre. Sin duda que a veces hay reuniones pequeñas y se canta de última hora. O hay algún momento en el que se puede bien utilizar unos momentos para cantar coritos conocidos en algún campamento donde no hay mucha formalidad. Pero si hay una reunión programada y no se han hecho los preparativos musicales necesarios, entonces caemos en la mediocridad. ¿Están de acuerdo? Ustedes como líderes y como músicos no debieran dejar que esto ocurra en sus iglesias. Número 3. Pedirle a un músico a última hora que cante o que toque. ¿Les ha pasado eso, muchachos? A cada rato. En algunas ocasiones me he rehusado a salir a última hora a rellenar un espacio que por falta de planeación ahora se torna en una emergencia. Hay un dicho que dice, tu falta de planeación no significa una emergencia en mi parte. ¿Ok? Sin dudas que hay casos muy especiales, ¿ok? De enfermedad, accidentes, que no se pudo venir, pero por falta de planeación no es la mejor manera de pedir la participación de nadie porque vuelve a ser una ofrenda abominación. Número 4. Pensar que el tiempo del canto y de la alabanza es una preparación para el mensaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Vamos a tener una preparación. Vamos a decirles a los músicos que preparen. O cuando sale el predicador, gracias por preparar el ambiente. Yo sé que para muchos esto puede sonar algo distinto, algo nuevo. Pero la verdad es que este concepto está muy impregnado en nuestros cultos y aún se anuncia de esta manera, como si estuviéramos adorando a un ídolo que hay que apaciguar antes de la comunicación principal. Si solo entendiéramos que la parte musical es tan parte del mensaje de toda la adoración como lo es el sermón, entonces adoptaríamos diferente. Es más, algunas veces se está diciendo, no están cantando, mientras están cantando vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, o ándate para allá, ándate para acá, o están dentro del culto y están entrando y saliendo y todo lo demás. Mis queridos, la parte musical es tan importante. ¿Cuántos están entrando, saliendo, hablando, conversando cuando se está orando? Hay un silencio total, ¿verdad? El canto es una oración. Es parte de todo el mensaje. No es una preparación, es el inicio del todo en la adoración. Se quedaron mudos. ¿Qué pasó? Yo sé que
esto quizás sea algo nuevo, pero yo he tenido que aprender este principio también, porque yo he caído en el mismo error, mis queridos. Y es más, esto es en favor de los músicos. Este aspecto es sumamente importante, especialmente que la membresía pueda ser educada en este aspecto. Es menester de los líderes de música el educar a la hermandad que el espacio musical es parte de un todo y no un preámbulo, un relleno u otro momento de menos importancia. Deberíamos tomar tiempo para explicar este asunto de esta manera, asegurarnos, por ejemplo, que todos estén atentos y participando del momento de adoración, como lo hacen durante el sermón, y no pensar que todavía tienen tiempo para hacer otras cosas, conversar, distraerse en otros asuntos, en vez de estar totalmente concentrados en la alabanza. Dice Amós 5, 21 y 23. Odio tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. ¡Wow! Lo dice Dios. Cuando el culto se torna en algo vacío. Cuando utilizamos la música como un relleno. Cuando nada de lo que se hace está concentrado como algo principal. Y la música no es menos en el culto de alabanza a Dios que cualquier otro elemento. ¿Amén? Eso es muy importante, mis queridos, porque de otra manera entraremos en la mediocridad. Para lograr esto, también es necesario la preparación de los músicos y de los líderes de alabanza, cosa que los miembros se sientan contagiados a poder participar. El mandato a los levitas era de purificarse y purificar al pueblo antes de cada ocasión especial. Y no debería ser nada distinto tener este principio presente hoy en día en cuanto a la preparación a conciencia, pero más aún a preparación espiritual. En cambio, dice Amós 5, 24 y 25, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Amén. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestros cultos. Un todo, algo que podamos utilizar. Y finalmente, número 5. Una o dos personas deciden qué se canta o qué se toca. No hay cosa más humillante y triste que decirle a un músico que se ha preparado que su participación no va. Peor aún si esto lo hacemos a los jóvenes y de seguro que los desanimamos y los empujamos fuera de la iglesia con esta actitud. Y no me estoy refiriendo a casos extremos de presentaciones que cualquiera con sentido común no permitiría. Me refiero al tipo de decisiones que toman una o dos personas que de acuerdo a su gusto y criterio personal ponen las pautas de lo que se toca o se canta en toda la iglesia. A eso se llama dictadura eclesiástica. Y no se debe permitir que una o dos personas sean los que decidan por toda la iglesia. Hace rato les empecé a contar una experiencia que tuve. Se las cuento ahora. Un pastor me invitó a venir a su iglesia después de que la junta había acordado que necesitábamos tocar el tema de música y de adoración. Llegué, el programa iba todo normal. Un servidor era departamental de la asociación y venía como invitado a una de las iglesias de mi asociación. Y de repente, unos minutos antes de ya empezar a prepararse,
me llaman dos ancianos, me dice, venga por favor. Y salimos. Y me dice, usted no va a presentar ese tema. Usted no va a predicar. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo vengo porque el pastor me llamó y esto ha estado ya planeado por mucho tiempo. Disculpe, dice, pero aquí ese tema no se toca, ese tema ya está resuelto. Wow, dije yo entre mí. Le digo, miren, según tengo entendido, la junta de iglesia es la que ha tomado el voto y entonces por eso es que yo he venido. De otra manera yo no hubiese venido porque me gusta siempre saber que vengo con la autorización. No nada más porque soy departamental me voy a aparecer a querer decir nada. Entonces me dicen los ancianos, aquí los que mandamos somos los ancianos de iglesia. Amén. Dice el otro, ¿no? Y nosotros somos la autoridad y la puerta de cuidado para nuestra membresía. Entonces ya dije yo aquí, wow, bueno. A mí no me gusta, nunca me ha gustado utilizar el puesto, la autoridad que uno tiene a veces, ¿no? Entonces yo le digo, mira hermano, miren mis queridos ancianos, yo quiero que sepan una cosa. En primer lugar, la junta de iglesia tiene un voto y ustedes solamente son dos ancianos. Si la junta de iglesia ha pedido una cosa, ustedes no pueden estar tomando decisiones aisladas. El pastor de la iglesia, que es aquí el pastor no tiene ninguna autoridad. Oh, ok. Entonces dije, bueno, miren hermano, vamos a hacer una cosa. Vengan conmigo, vamos a entrar y vamos a preguntar a la iglesia, porque de acuerdo al manual de iglesia, la última autoridad la tiene la iglesia en reunión de negocio. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ustedes están de acuerdo con el manual? Bueno. Y entramos. Entonces le digo, hermanos, queremos hacerle una pregunta. No les dije nada de lo que íbamos a discutir, no había razón. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí están de acuerdo de que podamos hablar acerca del tema ya anunciado de lo que vamos a hablar, bla, 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 bla? Levanten la mano. Se levantaron las manos, excepto de una banca allá atrás, que eran los familiares de esos dos ancianos. ¿Cuántos están en contra? Esa banquita, ¿no? Ok, mis queridos ancianos, entonces continuaremos con el programa. Y seguimos con el programa. Eso es como en ese momento manejé la situación. Pero he tenido este tipo de encuentros en varias oportunidades. Y entonces en algunas oportunidades he tenido que recurrir a esto o recurrir simplemente a decirles que no podemos dejar la decisión en una o dos personas que se creen los dueños de la iglesia. Eso es bastante triste. Yo sé que a veces los pastores también tienen este problema, ¿verdad? Pastores, no levanten la mano, nada más la conciencia, ¿verdad? Pero así sucede. A veces hay familias que controlan una iglesia y si esa familia no está de acuerdo con algo, no sucede. Mis queridos, estas iglesias necesitan mucha oración y mucho del Espíritu Santo. Como músicos, como levitas, hemos sido llamados por eso a ministrar, a limpiarnos, a santificarnos. Y déjenme decirles que al final el Espíritu Santo es el que mueve los corazones, es el que cambia las vidas. Debemos recordarnos
que todos estamos en el mismo equipo. ¿Recuerdan que yo comencé con esa frase? Todos estamos en el mismo equipo, en el equipo de Cristo. Todos jugamos para el mismo equipo, para ganar almas perdidas. Tenemos que estar dejando estas actitudes individualistas de decir, esto sí, esto no, yo mando acá. Por favor. Amén. Que Dios nos ayude en este aspecto, porque yo sé que es bastante delicado y algunos de ustedes han tenido que pasar por ello. Ahora, hay otro aspecto en cuanto a este tema. Si nos tomamos tiempo para prepararnos concienzudamente, para tratar de purificarnos, también debemos considerar el hecho de que debiéramos ser creativos. La adoración a Dios va a ser inspirada cuando seamos creativos. El ser monótono a veces nos puede llevar al aburrimiento, nos puede llevar a estar haciendo siempre lo mismo. Y llegamos a un momento en que ya sabe lo que siguen. Y por eso es que ni cantan, por eso es que ni participa la gente, porque estamos haciendo siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y necesitamos en nuestras iglesias ser creativos en el nombre de Dios para poder ministrar a las almas. Si nosotros estamos consagrados al Señor, vamos a encontrar muchas formas de poder ministrar. Y en el aspecto musical podemos utilizar los instrumentos como una forma de ser creativos. Y lo dice la hermana White, ya se los mostré el otro día. El uso de instrumentos no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio en la antigüedad. Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa, el címbalo, y la música debiera tener un lugar en nuestros cultos. ¿Por qué? Porque esto despertaría más interés en ellos. Ahora, en cuanto al uso de instrumentos, yo creo que ya contestamos todas las preguntas, ¿verdad? Entonces ya creo que podemos llevar un criterio a nuestras iglesias de cómo actuar en este sentido. Luego en Evangelismo 370 nos dice, miren, escuchen esto, los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con música como apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino como alegres y con tono melodías solemnes. Mis queridos, muchas veces, y digo muchas porque me ha tocado ver muchas veces, hemos traído visitas, hemos traído gente nueva y de repente, no, ya no quiero ir. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué hicimos? ¿Algo malo? No, nada malo. Y al final dicen, la verdad es que son muy aburridos. Bueno, con esto no estoy diciendo, ahora hay que hacerlo todo al extremo. No, a eso no me refiero, sino a la creatividad, a hacer algo distinto y no ser tan monótonos. A veces, desgraciadamente, somos tan monótonos que en realidad podemos llegar al aburrimiento. Dice en Salmos, cantad a Jehová, ¿qué cosa? ¿Cántico qué? Nuevo. ¡Wow! La Biblia me habla entonces de un cántico nuevo. Su alabanza sean ¿qué? En la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos para su gloria y canten aún sobre sus camas. ¡Wow! En otras palabras, Dios quiere que tengamos una vida de alabanzas, de alegría. Mis queridos, esto es sumamente importante.
Pero en cuanto a lo nuevo, debiéramos tomar en cuenta lo siguiente. La música y las palabras, cuando se crearon los nuevos himnos, eran artísticamente ¿qué? Ordenadas. Nuevamente vuelvo a decir, en agudo contraste con la fraseología artificial característica de muchas estructuras musicales de los salmos tradicionales. Cuando hagamos algo, hagámoslo bien hecho, de calidad, innovativo, pero bien hecho y de calidad. Como levitas contemporáneos hemos de desarrollar el arte de la creatividad, calidad y excelencia en la música. Todo esto está basado en una completa entrega al Señor. Ahora yo quiero terminar con un video. Miren esto. Esto es lo último que se ha descubierto científicamente en cuanto a lo que es el cerebro de un músico. Escuchen bien, aunque lo tengo ahí traducido, mejor dicho, léanlo bien. Did you know that every time musicians pick up their instruments, there are fireworks going off all over their brain? On the outside, they may look calm and focused, reading the music and making the precise and practiced movements required. But inside their brains, there's a party going on. How do we know this? Well, in the last few decades, neuroscientists have made enormous breakthroughs in understanding how our brains work by monitoring them in real time with instruments like fMRI and PET scanners. When people are hooked up to these machines, tasks such as reading or doing math problems each have corresponding areas of the brain where activity can be observed. But when researchers got the participants to listen to music, they saw fireworks. Multiple areas of their brains were lighting up at once as they processed the sound, took it apart to understand elements like melody and rhythm, and then put it all back together into unified musical experience. And our brains do all this work in the split second between when we first hear the music and when our foot starts to tap along. But when scientists turn from observing the brains of music listeners to those of musicians, the little backyard fireworks became a jubilee. It turns out that while listening to music engages the brain in some pretty interesting activities, playing music is the brain's equivalent of a full-body workout. The neuroscientists saw multiple areas of the brain light up, simultaneously processing different information in intricate, interrelated, and astonishingly fast sequences. But what is it about making music that sets the brain alight? The research is still fairly new, but neuroscientists have a pretty good idea. Playing a musical instrument engages practically every area of the brain at once, especially the visual, auditory, and motor cortices. And as with any other workout, disciplined, structured practice in playing music strengthens those brain functions, allowing us to apply that strength to other activities. The most obvious difference between listening to music and playing it is that the latter requires fine motor skills, which are controlled in both hemispheres of the brain. It also combines the linguistic and mathematical precision in which the left hemisphere is more involved with the novel and creative content that the right excels in. For these reasons, playing music has been found to increase the volume and activity in the brain's corpus callosum, the bridge between the two hemispheres, allowing messages to get across the brain faster and through more diverse routes. This may allow musicians to solve problems more effectively and creatively in both academic and social settings. Because making music also involves crafting and understanding its emotional content and message, musicians often have higher levels of executive function, a category of interlinked tasks that includes planning, strategizing, and attention to detail, and requires simultaneous analysis of both cognitive and emotional aspects. This ability also has an impact on how our memory systems work. And indeed, musicians exhibit enhanced memory functions, creating, storing, and retrieving memories more quickly and efficiently. Studies have found that musicians appear to use their highly connected brains to give each memory multiple tags, such as a conceptual tag, an emotional tag, an audio tag, and a contextual tag, like a good internet search engine.
So how do we know that all these benefits are unique to music as opposed to, say, sports or painting? Or could it be that people who go into music were already smarter to begin with? Neuroscientists have explored these issues, but so far they have found that the artistic and aesthetic aspects of learning to play a musical instrument are different from any other activity studied, including other arts. And several randomized studies of participants who showed the same levels of cognitive function and neural processing at the start found that those who were exposed to a period of music learning showed enhancement in multiple brain areas compared to the others. This recent research about the mental benefits of playing music has advanced our understanding of mental function, revealing the inner rhythms and complex interplay that make up the amazing orchestra of our brain. ¿Sabían ustedes esto? Y esto lo veo yo conectado en por qué es que Dios llama ahora a los músicos para servir en la obra de Dios. Que esto no sea un motivo para decir, con razón soy tan inteligente. Sino más bien que Dios me ha dado una habilidad más especial para poder ministrar a su iglesia. Es una responsabilidad, mis queridos hermanos, porque sin duda que Dios ha llamado a los mejores para hacer el trabajo más delicado y especial de ministrar a su pueblo con música. Que Dios los bendiga.